Íbamos dos, camino de Maús, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud. Aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo. Respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa de Hogares de Maús, un espacio para compartir en clave matrimonial la palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo por FM Kairos, Tiempo de Dios, en el 105.1 del dial, desde la parroquia de la Santa Cruz, Santa Fe 1247, aquí de la ciudad de Salta, de los hermanos discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Los días sábados se hace la repetición de este mismo programa por FM Granbur en el 87.5 del dial. Les presento a con quienes compartimos esta mesa en esta noche. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, amigos, los oyentes? Buenas noches. Contentos de estar este viernes nuevamente con ustedes. Porque estuviste de retiro el fin de semana pasado, el viernes, por eso no estuviste con nosotros. Así es, tuve la gracia del Señor de participar de un retiro ignaciano, que era un deseo que tenía desde hacía mucho tiempo y que por una cosa o la otra no se daba. Y bueno, puse la mano en el arado, no miré atrás, dejé todo y allá fui. Y Bárbara, te tenemos iluminada. Sí, más o menos. Luis María se quedó con todos los Luis María se quedó con el arado. Claro, el arado le quedó a Luis María. Sí, te dejé el arado y bueno, me fui y bueno, estuve abrazada por el Señor, así que estoy feliz. Gracias a ustedes también que me han podido cubrir acá en la radio, porque el viernes pasado no colaboré con nada, así que bueno, por eso somos comunidad, ¿no? Para sostenernos. Para darnos una mano. Luis María. Buenas noches a todos los integrantes de la mesa y también a nuestros oyentes. Hola, Juan María, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, bienvenidos, buenas noches, bendecido de estar acá para poder compartir este momento con todos ustedes. Hola, Casiana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, también contenta. Y bueno, el grupo casi completo. Nos va a faltar Mariana, Sí, por una cuestión laboral, bueno, le coincide en este horario que nosotros hacemos el programa en vivo y bueno, no puede
estar aquí en este momento compartiendo con nosotros. Bueno, pero te tenemos presente, Mariana, seguro que nos estás escuchando y bueno, estás abierta a hacer todas las sugerencias. Ya te estamos extrañando, así que si podés mandar mensajito de texto, comentarios, por favor. Bueno, y además desde el viernes que viene y por varios viernes, Casiana y Juan María tampoco nos van a acompañar, así que bueno, vamos a ir rotando los que hagamos el programa, nos vamos a ir cubriendo. Muy buenas noches, Daniela. Hoy la hermana Daniela está aquí en los controles, así que les damos la bienvenida porque es la primera vez que la hermana Daniela está aquí con nosotros, así que la bienvenida a nuestro equipo de hogares de Maús. Y le pedimos que no se asuste, que se quede ahí, que somos siempre iguales, ¿no? No se vaya, Daniela. Como todos los viernes estamos juntos para descubrir en la palabra de Dios un mensaje concreto para nuestra realidad de vida y en pareja y en familia, para que revaloricemos el vínculo de amor y respeto entre los esposos, porque la fortaleza y santidad de ese vínculo constituyen la roca sobre la cual es posible construir una familia. Para aquellos que deseen comunicarse con nosotros y con el programa, pueden hacerlo por mensaje de texto o por WhatsApp al 155 841 243. También nos pueden escribir un mail a hogaresdemaús@gmail.com, o también nos pueden buscar por Facebook en Hogares de Maús. Allí durante toda la semana estamos enviando mensajes, y también para los que no pueden escucharnos en vivo este programa, entre el sábado y el domingo ya levantamos el programa y lo pueden escuchar ahí por Facebook. Así es. Hemos decidido y estábamos pensando en este último tiempo en compartir un mensaje de nuestro querido Papa Francisco durante todos los programas de los viernes. Así que bueno, hoy vamos a compartir el mensaje que nos dijo en la audiencia del pasado miércoles 15. A los peregrinos de habla hispana, creo que iba dirigido especialmente, ¿no? Sí, y justamente era un mensaje que nos tocaba mucho a las familias. Así que bueno, Juan María, ¿nos querés compartir el mensaje? Bueno, perfecto. Francisco nos dijo: la catequesis de hoy está dedicada a la diferencia y a la complementariedad entre el hombre y la mujer. El libro del Génesis insiste en que ambos son imagen y semejanza de Dios. No solo el hombre por su parte, no solo la mujer por su parte, sino también la pareja. El Papa nos recuerda que la diferencia entre ellos no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. En esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar para toda la vida, sostenida por la gracia de Dios. El ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua. Importante mensaje del Papa para los matrimonios. Francisco nos sigue sugiriendo y nos sigue diciendo: para superar las dificultades de esta unión, me gustaría indicar 2 puntos que nos comprometen con urgencia. Por un lado, tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer. Primer punto. Y el segundo, no solo para que sea más reconocida, sino para que su voz tenga un peso real, una autoridad efectiva en la sociedad y en la iglesia. Lo otro, Francisco se pregunta si la crisis de fe en el Padre no estará también relacionada con la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. Qué importante pregunta. De aquí nace la responsabilidad de la Iglesia y de todos los creyentes en redescubrir la belleza del diseño creador de Dios, que impone también su imagen en el vínculo del hombre y la mujer. Finaliza Francisco: queridos hermanos y hermanas, cuando el hombre y la mujer juntos colaboran con el designio divino, la tierra se llena de armonía y de confianza. Que Dios nos bendiga.
realmente Muy maravilloso, bien. maravilloso Muy para, bien, ese mensaje. tendríamos que hacer todo un programa. programa. Todo un programa con este mensaje. Exactamente, Todo un todo un programa. programa con este mensaje. Espectacular. Espectacular. Sí, a mí el miércoles cuando lo escuché realmente me llegó muchísimo el segundo punto, ¿no? Sí. Si la crisis de fe en el Padre no estará relacionada con la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. Realmente me dejó pensando bastante, ¿no? Dice que qué importante nuestra responsabilidad en la crisis superior. O sea, Así es. si nosotros logramos activar nuestra confianza y que no haya crisis en la pareja, nos está diciendo Francisco, se acabaría la crisis de fe Claro. que tiene hoy la iglesia. Miren qué importante. Claro, y sobre todo porque justamente tenemos que recordar siempre que nuestra alianza está sostenida por la gracia de Dios. No somos nosotros, como vamos a reflexionar luego en el Evangelio de hoy, nosotros somos débiles, nosotros somos imperfectos. Es la gracia de Dios la que nos sostiene y a veces uno dice, le pido a Dios la gracia para que esta alianza se mantenga viva, se mantenga unida. Bueno, ojalá que podamos hacerlo, ¿no? Muy Esa bien. es la idea, ir trabajando para lograrlo, ¿no? Y bueno, antes de leer la lectura de la palabra, les vamos a dar un poquito de tiempo para aquellos que deseen buscar sus Biblias, sus Evangelios. Hoy vamos a leer Lucas capítulo 24, versículos 35-48. Vamos a abrir nuestros corazones a la palabra de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Que tu palabra nos oriente para que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó:
¿Por qué están turbados y se le presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver y a compartir con todos ustedes qué dice este texto que acabamos de leer. Para eso Luis María nos va a ir recordando algunas de las frases que nos van a iluminar en la reflexión de hoy. De retorno a Jerusalén, los dos discípulos se encuentran a la comunidad reunida y comunican la experiencia que tuvieron. Narran lo que aconteció por el camino y cómo reconocieron a Jesús en la fracción del pan. La comunidad reunida les comunica, a su vez, cómo Jesús apareció a Pedro. Fue un compartir mutuo de la experiencia de la resurrección, como hasta hoy acontece cuando las comunidades se reúnen para compartir y celebrar su fe, su esperanza y su amor. La aparición de Jesús causa espanto en los discípulos. Bueno, acabamos de recordar que los discípulos estaban reunidos y en esta comunidad reunida se aparece Jesús, se hace presente en medio de ellos y los saluda diciéndole: la paz esté con ustedes. Este es el saludo más frecuente de Jesús, que también lo veíamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Él les dice: la paz esté con ustedes. Pero los discípulos, viendo a Jesús, quedan con miedo. Dice que tenían, justamente como que se habían espantado, dice que quedan espantados. Y este espanto, este temor, hace que no reconozcan a Jesús. Delante de ellos está el Jesús real, que los saluda dándole la paz, que era un saludo muy común, es decir, ellos se saludaban diciéndose Shalom. Pero ellos se imaginan que están viendo un espíritu, un fantasma. Hay un desencuentro, vemos, entre el Jesús de Nazaret y el Jesús resucitado. Y sus amigos, esta comunidad que estaba reunida, en un primer momento no consigue creer. Jesús los ayuda a superar el miedo y la incredulidad. Aquí Jesús hace dos cosas para ayudar a los discípulos a superar este miedo, el espanto, la incredulidad. Les muestra las manos y los pies, diciendo: soy yo.
y les mandan palpar su cuerpo, diciendo: porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Jesús les muestra las manos y los pies, porque en ellos están las marcas de los clavos. Cristo resucitado es Jesús de Nazaret, el mismo que fue muerto en la cruz. Y no es un Cristo fantasma como imaginaban los discípulos viéndolo. Él les mandó palpar el cuerpo, porque la resurrección es resurrección de la persona toda, cuerpo y alma. La resurrección no tiene nada que ver con la teoría de la inmortalidad del alma, enseñada por los griegos. Claro, y justamente la resurrección de Jesús también es diferente digamos, Jesús había resucitado a algunas personas, había resucitado a Lázaro, por ejemplo, pero Lázaro después se iba a morir. Claro. En cambio, la resurrección de Jesús es para siempre. Jesús ya no muere nunca más. Y esto es este misterio maravilloso, justamente, que es lo que estamos celebrando en estos días, en todo este tiempo de Pascua. Que Jesús resucitó, que por ahí es una frase que uno se acostumbra, pero que cada vez que lo piensa realmente es un misterio y una maravilla inexplicable. Está bueno eso que decís. Yo nunca había hecho esa asociación, la resurrección de Lázaro, por ejemplo, con la resurrección de Jesús. Si bien son dos resurrecciones totalmente distintas. Claro, pero claro. Está bien, como a ellos se les hace más difícil entender. Claro, claro, y de hecho lo van entendiendo de a poco, ¿no? Sí, en realidad Lázaro revivió, volvió a vivir, claro. y después murió. Claro, ¿no? claro. El evangelista Lucas dice que por causa de tanta alegría, los discípulos no podían creerlo. Entonces Jesús les pide que le den algo para comer. Y ellos le dieron un pedazo de pescado y él comió delante de ellos, justamente para ayudarlos a superar esa duda. Exactamente. Finalmente, en el Evangelio se escucha esta frase: ustedes son testigos de esto. Bueno, justamente esta frase creo que es la que nos interpela a todos nosotros, porque en esta orden está la misión clara de Jesús hacia las comunidades cristianas: ser testigos de la resurrección, para que quede de manifiesto el amor de Dios que nos acoge y nos perdona, y querer que vivamos en comunidad como hijos e hijas suyos, hermanos y hermanas unos de otros. A veces la incredulidad y la duda se anidan en el corazón y procuran enflaquecer la certeza de que la fe nos da ante la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Has vivido esto alguna vez? Sí, muchas. ¿Cómo lo has superado? Pidiendo la gracia de Dios de que me dé el Espíritu Santo para tratar de aumentar mi fe. Pero uno flaquea permanentemente. Pero la orden de Él es clara. Es clara. Ustedes son testigos. Con eso nos dijo: muchachos, a comentarle a todo el mundo de que yo he resucitado y ustedes tienen que esparcir esto por todos lados. Espero que Dios nos ilumine para hacerlo. Ser testigo del amor de Dios revelado en Jesús es, como ya he dicho, nuestra misión, la misión más importante, sobre todo mi misión. La misión mía, la de Casiana, la de Carmen, la de Luis. Y la de todos los oyentes. Y la de todos los también, ¿verdad? oyentes. Así es.
Bueno, vamos a ver ahora qué nos dice el Evangelio a cada uno de nosotros, qué parte es la que por ahí nos llegó. Nos ha llegado. Al comenzar este Evangelio, nos recuerda a los discípulos de Maús que regresan corriendo a Jerusalén y cuentan lo que les había pasado por el camino y también cómo lo habían reconocido al partir el pan. Lo primero que nos dice este texto es que los discípulos cuentan lo que han vivido, y la última, que Jesús nos nombra testigos. Estas dos cosas significan lo mismo. No somos cristianos para nosotros mismos, para adentro. No leemos la Biblia para quedárnosla, no rezamos a Dios para sentirnos mejor en la intimidad. Hemos sido escogidos, elegidos por Dios como trabajadores y no como privilegiados. Tenemos la misión de anunciar al mundo lo que hemos vivido. El testimonio no proviene de lo aprendido en los libros, sino de aquello que la vida nos va mostrando, nos va regalando, nos va haciendo vivir, ¿no? Está lindo. Claro, de alguna manera tenemos el privilegio de ser los trabajadores del Señor. Nosotros tenemos esa tarea de expresar cómo todo eso que vamos trabajando mediante la lectura y la presencia de Dios, todo eso que vamos viviendo en nuestro corazón, hay que transmitirlo con humildad, con la seguridad de que uno sabe que nunca está totalmente completo ni es coherente a veces con ese mensaje que recibe y que trata de transmitir. Pero bueno, hay que practicar, de a poco a lo mejor un poco eso va saliendo. Dios nos lo encomienda y nos pide que hagamos ese esfuerzo de llevar su palabra y de tratar de ir rumiándola. Los profetas, por ejemplo, ya lo vivían con mucha lucidez. Bueno, hay una parte que vimos cuando hablábamos en el Evangelio, dice: entonces les abrí el entendimiento para comprender las Escrituras. Creo que por ahí uno tendrá que trabajar pidiendo un poco más este don del Espíritu, que ya, ¿cuánto falta para Pentecostés? 2 semanas. No, más, un poquito más. El 24 de mayo. De mayo, tenés razón, sí. Bueno, a lo mejor si Él nos da nos ilumina un poco, lograr eso de los discípulos, que la palabra de Dios les quemaba, que estaban permanentemente buscando transmitirla, porque Dios los había seducido, su amor los había vencido y les había dado esta misión, como de alguna manera también nos la da a nosotros. Claro, y a mí lo que me gusta, Casiana, es esto que decías de los profetas. Si bien es cierto, ellos eran indignos de proclamarla, pero no tenían más remedio que proclamarla porque Dios, como vos decís, se los había encomendado. Que a veces nosotros creemos que las personas para proclamar la palabra tienen que ser perfectas, o que nosotros también para compartir esa palabra tenemos que serlo. Y Dios nos quiere con nuestros errores, con nuestros defectos. Él sabe que nosotros no somos perfectos, ¿no? A veces nosotros mismos decimos: míralo, predica tanto el Evangelio, y después sí, mira las macanas. Claro, pero digamos que Dios no nos llama porque seamos perfectos, eso tenemos que tener en claro. Dios nos llama porque somos muy imperfectos y porque lo necesitamos, ¿no? Yo al leer permanentemente cómo se presenta Cristo en todas sus apariciones de acá en adelante, haciendo siempre hincapié en lo primero que dice, que es: la paz esté con ustedes. Hasta ahora uno escucha esto y es como que la repetición permanente, tanto en las liturgias, la paz esté con ustedes, es como que uno toma el sentido de la paz más como un tema de la tranquilidad del momento, que uno no esté en guerra, digamos. Claro. Pero bueno, después creo que lo vamos a poder meditar al final. Es fundamental este regalo de la paz. Es mucho más allá que
este momento de tranquilidad, la paz como uno la vive como un momento cortito, es algo sumamente profundo que hace, para mí, hace a nuestra espiritualidad como matrimonios y como personas de una manera fundamental. Es un regalo especial de Cristo. Gabriel nos decía en el programa pasado que uno de los 3 regalos de Cristo ese día, de la primera aparición, fue la paz. Pero ese era el saludo normal de los judíos. Shalom, paz, paz total, externa e interna. La vivencia de esa paz profunda, vivida en el fondo del alma, que se manifiesta en obras y palabras de paz. En boca de Jesús resucitado tiene un significado totalmente nuevo. Es la vida de Jesús, es la vida nueva que Dios le ha regalado a Jesucristo al resucitarlo. La única que nos puede llevar a una paz auténtica. Solo la entrega total por amor que Jesús nos ha enseñado con su vida podrá construir la sociedad en paz que todos deseamos. Bueno, creo que es como una especie de círculo, ¿no? El amor transmite paz. Creo que ahí está un poco el enganche, ¿no? Y el miedo que tenían los discípulos es una expresión de la dificultad que tenemos todos nosotros para creer. Nos resulta fácil pensar en la resurrección en forma puramente simbólica, como si fuese un sueño, un recuerdo, una reflexión. Pero los evangelios nos dicen que es mucho más que eso. Y también se esfuerzan por explicarnos un misterio inexplicable. Jesús resucitado está al mismo tiempo en el mundo y más allá del mundo. Es el mismo que fue crucificado. Por eso los evangelistas insisten tanto en las llagas de la cruz. Claro, pero aún, sí. Pero tiene una vida nueva. Por eso es capaz de aparecer en una habitación cerrada, de desaparecer cuando parten el pan con los de Maús, de no ser reconocido por la Magdalena que él tanto conocía. Realmente, ¿no? Sí. Y San Lucas también, me parece a mí, en qué me centré con esto que vos decías recién, Casiana, me quedé como ahí. Me parece que subraya este otro aspecto. Necesitamos las escrituras, necesitamos la ley de Moisés, los profetas, los salmos. Ya Jesús había hecho referencia a todo esto acompañando a los discípulos de Maús, ¿no? Cuando él va caminando con ellos, les relata toda la historia desde Moisés en adelante. Acá él lo vuelve a recalcar. Y me parece que es interesante que nos lo diga porque Lucas escribía para una comunidad cristiana que no conocía demasiado las escrituras judías. Sí. Es decir, que Lucas... Eran mayormente griegos, ¿no? Tal cual. Y Lucas está escribiendo para nosotros. Nos está diciendo que tenemos que hacer el esfuerzo, que en realidad es una maravilla, entrar en el mundo de la Biblia, de leer la Biblia, leer la palabra. Que es lo que nosotros tratamos justamente de hacer en este espacio. Compartir la palabra. Pero una cosa es leer el Evangelio, que por ahí a veces nos resulta más vivencial. El Antiguo Testamento, yo tengo un problema, me cuesta un montón. Necesito siempre alguien que me ayude. Me cuesta a veces entenderlo. Claro, porque es una forma de expresión diferente y el Antiguo Testamento también tiene muchos estilos literarios. Entonces, muchas veces necesitamos esta ayuda. Para el Nuevo Testamento también, pero en el Antiguo nos cuesta el doble. Pero no tenemos que, me parece a mí, bajar los brazos, ¿no? Aunque sea diferente a la nuestra, el Antiguo Testamento está muy lleno de Dios y además también está lleno de muchos hombres que nos dan su ejemplo y que nos pueden ayudar a comprenderlo, ¿no? Sí. Y tenemos que confiar que Jesús nos va a dar la capacidad para entenderlo, nos va a abrir los ojos y el entendimiento, como hizo con esta comunidad, para que comprendamos que todo lo que está escrito se refiere a Él y a la salvación y al amor que Él nos regala y a su deseo fundamental, que es que nosotros seamos felices. Este Jesús resucitado provoca en los discípulos muchos sentimientos. Están asustados y sorprendidos, pero también al mismo tiempo llenos de alegría. Y ese gozo es característico de la Pascua que estamos viviendo. Dios nos ama tanto que es capaz de dar la vida por cada uno de nosotros.
Ante un amor tan grande solo cabe responder con alegría y también con amor. Dios nos ha hecho su propuesta de vida y nos ha dado el encargo de anunciarla por todo el mundo. ¿Y cómo respondemos nosotros, no? Claro, yo creo que Jesús nos pide que estemos atentos a que miremos sus heridas, que las encontremos en cada hermano, en aquellos, en los enfermos, en los niños, en los que han sido maltratados, o las mujeres violentadas, en los ancianos que están solos, Sí. Los que no tienen libertad, la libertad porque han hecho algo malo, o la libertad porque están encerrados en una vida que los atrapa, que no sigamos empeñados que sigamos empeñados a buscar a Jesús, pero no a un Cristo milagrero, un Cristo bello al que llevar flores o poner velas, al que chantajeamos. Bueno, a ver, que si vos me das, claro. Bueno, vos sabés que yo tengo un grupo de amigas que dicen que son ellas, me dicen, no, yo soy re pedigüeña, yo le pido. Está bien, lo que pasa, está bárbaro, Dios quiere que le pidamos favores y que estemos pendientes y que todo lo pongamos en sus manos, pero bueno, también hay que estar con una predisposición de tratar de tenerlo más presente, de verlo en el otro y tenerlo en la oración. Sí, una cosa es pedir y otra cosa chantajear. Claro, la otra es chantajear. decirle, Sí, bueno. Si me das, yo te doy. este es el punto que nos aleja de ser totalmente testigos. Si empezamos con el chantaje al diablo, con el mensaje principal, y dejamos de ser los testigos que Él quiere que seamos, de ser buena noticia, esa buena noticia que Cristo quiere que seamos, ser portadores de la palabra, tenemos que experimentar el amor en nuestras vidas y dejarnos llenar por su Espíritu, y caminar día a día, siendo lámparas y senderos para los hermanos. Esto no lo vamos a hacer si lo chantajeamos. Como iglesia, este es el Jesús que debemos experimentar y anunciar siempre. Sean lámpara, o seamos lámpara y luz de cada día. Hay una canción que es la lámpara. Porque la muerte jamás vence a la vida y siempre tras la noche viene el día. Aunque haya quienes se junten y unan su oscuridad, hay una luz que no podrán apagar. Porque el amor no soporta la injusticia y también la miseria quita vidas. Aunque haya quienes se escuden tras su comodidad, hay un país que ya comparte su pan. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros. Vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la herida cierren todos y que el odio deponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros. Vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir. Porque la paz no conoce de consignas
tampoco de eternas zancadillas. Aunque haya quienes discuten a quién hay que culpar, hay una llaga que no puede esperar, porque la fe se alimenta y se predica, orando y construyendo la justicia. Aunque haya quienes escuchen tan solo su verdad, hay un llamado hacia todos por igual. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros. Vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la herida cierren todos y que el odio deponga su fusil. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros. Vamos a hacer que la vida reine aquí. Vamos a hacer que la tierra sea de todos, que la paz hoy se llama compartir. Vamos a tratar de descubrir juntos qué nos dice la palabra, qué nos dice el Evangelio de este domingo a los hogares de Emaús, ¿no? En este Evangelio veíamos Jesús se aparece a los discípulos, dice, se puso en medio de ellos. Y después que Jesús se puso en medio de ellos, les da la paz. Después que se puso en medio de ellos, come con ellos. Después que se puso en medio de la comunidad, les abrió la mente y entonces recién les da este mandato de ser testigos y de anunciar la palabra. Creemos que como esposos, como familia, lo primero que tenemos que pensar es que, bueno, esto de que Jesús se nos aparezca y se ponga en medio de nosotros, ¿no? Como familia, como pareja, y es lo que hemos estado hablando también en el programa pasado y en muchos programas, no somos dos, somos tres. Entonces esta frase, Jesús se puso en medio de ellos y les dio la paz. Qué bueno que estaría comenzar pensando en esto como familia, como una intención y como un análisis también, ¿no? Realmente tenemos paz en nuestra familia, tenemos paz en nuestra pareja. Si la tenemos, qué lindo. Y si no la tenemos o queremos tener más, será momento de empezar a ponerlo a Jesús entre medio nuestro, ¿no? Este regalo de la paz que nos hace el Jesús resucitado, es necesario mantenerla. Es una obligación principalísima y primaria para cada uno de nosotros, pero en especial para los que somos esposos y padres, porque es en el hogar donde se aprende a vivir y a construir esa paz. Es allí donde los esposos, que tratamos de imitar a Jesús, aprendemos a convivir en armonía, practicando también la misericordia. Claro, es complicado, ¿no? Porque es un trabajo, a mí esto me toca, es un trabajo de los padres y es una responsabilidad enorme enseñar y dar el ejemplo en las palabras y en la manera de actuar. A los hijos hay que enseñarles a comportarse, a tratar a los demás, aprender a resolver los problemas y el tema de la paz es algo tan importante. Es increíble, es muy llamativo cómo hasta en una pequeña sociedad o célula social, como se denomina la familia, donde existe amor entre sus miembros, puede perderse la paz. Y yo creo que tomando la frase de Francisco en el mensaje inicial, aquí me pararía para decir justamente el problema social acá es una pirámide invertida.
si la gran sociedad no tiene paz, es porque nosotros, matrimonios, con un hijo, con 2, con 3, con 4, con ninguno, hemos perdido la paz. Hagamos al revés. Atacar el gran problema no se nos escapa de las manos. Estaríamos deprimidos y llorando todo el día. ¿Qué podemos hacer? Ataquemos nuestro pequeño problema. Bueno, no Tengamos ataquemos. paz. Claro, no ataquemos pues Preocupémonos, contradictorio, ¿no? claro. Pero es que fíjense que en nuestro lenguaje muchas veces decimos luchemos por la paz. Claro. Bueno, a ver. Claro. O luchamos, no, bueno, pero claro. es focalizarse. Pero es vos fíjate que ya lo vamos preocuparse por. Exactamente, por eso, rememos por la paz, Sí. trabajemos por la paz, construyamos la paz, pero por ahí Digo, voy a o tenemos- pelear para tener la paz. Claro, no era forma, digamos. Claro. Cuando me canse la pelea, veo qué me queda para la paz. Claro. No cabe duda de que la paz es algo muy frágil. Esto hay que entenderlo muy claro. Cuesta muchísimo conseguirlo y se pierde rapidísimo. Es como la confianza en el otro. Uno cuesta 40 años para lograr la confianza de uno. Con una macanita o una palabrita chiquitita así la perdemos. Creo Claro. que con la paz pasa lo mismo. Por lo que tenemos que trabajar muy pacientemente todos los días para conquistarla. Pero antes de lograr esto, tenemos primeramente que tener claro cómo se vive en paz. Contrario a lo que muchos creen, la paz no es la ausencia de la guerra, ni es solamente el respeto a los otros. Y la paz se vive al tener un verdadero sentido de justicia y reconocer los propios derechos y también los derechos de los demás. Ajá. ¿No? ¿Y cómo lo hacemos a Entonces- esto en familia, por ejemplo? Esto de tener un verdadero sentido de justicia. A ver, ¿qué es la justicia? La justicia, así tomada, inclusive desde el punto de vista legal, es dar a cada uno lo que le corresponde. Ajá. Esto cuesta, desde el punto de vista familiar, cuesta mucho llevarlo a los hijos, porque cada hijo no se conforma con lo que le corresponde. Cada hijo cree que tiene derecho a más que el otro, o por lo menos lo mismo que el otro. Tal cual. Sí, y ahí empezamos con un error garrafal. No somos iguales, ni ante la ley, ni ante los papás. Y nosotros, si nos ponemos en un espíritu salomónico, no podemos darle a cada chico lo mismo que al otro, porque son chicos que tienen necesidades diferentes. Bueno, pero lo difícil de eso es que uno es siempre uno y los chicos son varios. Nos ganan, Entonces nos ventajean. es difícil aprender a respetar las diferencias entre ellos. Uno tiende a ser igual, uno prepara la comida y prepara la misma comida para todos. Bueno, pero vos sabés que a mí en eso, a mí me pasa que cuando yo voy preparando la comida, es como que voy pensando, yo soy mamá medio obsesiva, entonces les doy los platos ya servidos. Claro, pero vos sos medio malcriadora, me parece. También. Yo menú único, mi amor, ¿te gusta? Claro. Bien, y si no, no comas. Claro, no, entonces yo voy pensando, para este que tiene que bajar de peso, le pongo más calabaza y menos papa, le pongo tomate y menos batata, por decirte. Es decir, y en eso también, es decir, darle, como decías vos, Juan María, a cada uno diferente. Mi abuela dice, ella tiene 6 hijas, yo tengo 5 hijos, que son como los dedos de la mano los hijos, son todos distintos. Obvio. Entonces no se les puede dar lo mismo a todos, y es lo que por ahí ellos no entienden, este sentido de justicia, ¿no? Claro, a mí una vez alguien me dijo, y creo que es alguien de tu familia, me dice, no hay nada más injusto que querer darle a todos por igual. Exacto, Sí. exacto. De todas maneras también exige una cierta atención a nosotros, porque a veces nos agarran medio cansados y decimos más, si le damos todo lo mismo a todos para que no nos joroben y no nos exijan Es más este fácil. trabajo, Claro. trabajo de poder distinguir las necesidades particulares que cada uno tiene. Sí. O sea que muchas veces, no solo la falta de comprensión de nuestro actuar de justicia es de parte de los chicos, a veces es adrede de parte nuestra por la comodidad, ¿no? Así es. Mirá, Parece. la mecánica que yo utilicé, y que es sumamente criticada por todos mis hijos aún hoy, para evitar esto de la liviandad, es empezar diciendo no. Entonces, cuando uno ya empieza diciendo no, te obligas a que lo que vas a generar implica un pensar a quién vas a decir así. No te Si uno resguardes dice en sí de eso. entrada, como vos bien decís, Claro. estás en el horno, ya el sí está dado. Si vos decís no, vos te estás obligando a explicar por qué no. Bien. Entonces, vamos a ir rebobinando. Gabriel decía que la paz se puede vivir y que una de las condiciones para vivir la paz es tener o lograr un verdadero sentido de justicia y educarnos y educar a nuestros hijos en este verdadero sentido de justicia, ¿no? Y también decías, Gabriel, reconocer los derechos
y también los derechos de los demás y reconocer mis obligaciones. Palabrita que los chicos no tienen. No la conocen. Claro, entonces siempre viste tanto, yo he dicho que hay derechos del niño, derecho del árbol, derecho del perro. Yo voy a escribir los derechos de la mamá. Entonces, por ejemplo, los tenemos escritos. Mi mamá escribió cuando mi sobrina estaba los derechos del niño, un día se sentó y dijo los derechos del adulto y los tengo escritos. Bueno. Lo mandó a imprimir y lo empezó a regalar por todos lados. Yo voy a escribir por lo menos los de la mamá. Claro. Pero de todas formas también me parece que para tener el sentido de justicia es necesario también aprender a reconocer y a cumplir con nuestras obligaciones, que es fundamental. Otra idea también es el tema del lenguaje. Cuidar el lenguaje con el que nos tratamos los esposos en la casa, con el cual los hijos crecen. Y cuando hablamos de lenguaje o de formas de comunicación, no hablamos solamente del lenguaje verbal, de lo que uno habla, sino también del lenguaje de los gestos, del lenguaje del lenguaje del afecto. Es decir, muchas veces hay en nuestras miradas, en los gestos, mucha violencia, mucha agresividad. Fíjense cuando vamos manejando, por ejemplo. Es como que es algo inherente al manejo, las actitudes de agresión con el que va al lado. Parece que si no tenemos una lista de insultos a mano no nos podemos subir a manejar. Y eso hace también a actitudes que nos ayudan a crecer. Es como un espejo. Uno trata mal al otro y el otro reacciona. Exacto. Si vos, y te digo, lo he probado, más de una vez, alguna macana por ahí manejando, pero anda a lavar los platos. Entonces yo los miro, les sonrío, un poco cara y bueno, ¿qué querés que haga? Y no se enojan más. Claro. ¿Qué más, Luis María? ¿Vos qué te parece? No, yo quería compartir una anécdota de esto, de transitar en la calle. A mí me pasó, iba a la cancha, iba con los chicos, y de pronto me veía que estaba al lado del alambrado diciendo de todo. Cuando me quise dar cuenta, ya lo había dicho, y lo tenía los chicos que me estaban mirando. Por supuesto, repitiendo la cosa que decían vos. No, estaban congelados frente a mi actitud. Todavía no estaba en la etapa de agresiva y violenta, que la manifestaba verbalmente, y que no tenía nada que ver con el espectáculo futbolístico que estaba viendo. Yo había tomado otra actitud. Me di cuenta al rato de haber realizado eso, y volvimos a ir varias veces a la cancha. Y no me acerco más al alambrado. Lo que pasa es que Luis María es bien prudente, entonces los chicos no estaban realmente, no estaban, cuesta como dicen ellos, sacados el término. Lo que más los sorprendía no solo era la actitud mía, sino que no veían la motivación que hubiese provocado mi reacción de esa manera. Entonces me sentí el más cretino de todos frente a mis propios hijos, ¿no? Yo, trayendo un ejemplo práctico como árbitro de rugby, la primera charla que tengo yo con los chicos de la M14 es preguntarle, ¿ustedes de qué es un reglamento? Un reglamento cualquiera, en este caso un reglamento de rugby. Y todos dicen, bueno, nosotros tenemos derecho a algunas cosas y tenemos que ser... Y yo digo, están confundidos. El reglamento del rugby dice de entrada, nadie tiene acá ningún derecho. No es la Constitución Nacional. El reglamento del rugby es obligaciones. Por lo tanto, cuando nosotros gritamos desde afuera, ¿por qué no le dejaste presentar la pelota para que tenga tiempo? En el reglamento no dice que hay que dejarle nada. El chico tiene obligación. La sorpresa ante la palabra obligación de los chicos, por primera vez era, esto es todo obligaciones. No me gusta, porque yo vengo de un sistema familiar donde tengo todo derecho, no quiero practicar algo donde sean todas las obligaciones. Claro. Claro, que, digamos, es como que repartir los roles hace a la paz familiar. Si cada uno de alguna manera cuida la forma de expresarse, el trabajo de cada uno, el rol de cada uno, la diferencia con el otro, todo eso colabora a la paz familiar. Sí, sin duda. Y eso se hace extensivo, porque no olvidemos que la familia es la célula, la primaria. Y de ahí eso se va extendiendo a la sociedad y al resto de la gente. Así es. Y la paz se vive también si los hijos descubren cuál es su dignidad como personas. A ver, y esto, acá también me detengo como injusticia. ¿Qué quiere decir que somos dignos? Y bueno, también tienen que mirar, ¿no? a la mamá, mirando al papá, observándolos, viendo qué actitudes tienen.
¿no? Bien. Esos ejemplos también que damos como papás y y muchas veces sin darnos cuenta, como decíamos recién, en el lenguaje, en injusticias. Exacto. Y no es que uno lo hace desprofeso, sino que lo hacemos inconscientemente quizás, ¿no? El tema del respeto por el otro, ese es el tema. El respeto. Yo me siento digno cuando me siento respetada y cuando puedo respetar a los demás. Y ese es el tema, saber que como personas esta dignidad nos ha sido regalada por el Señor y que por eso somos valiosos. Exactamente, y valiosos desde que estamos en la panza, como dicen los chicos, desde el momento de nuestra concepción. Yo creo que de esa forma también colaboramos a construir la paz, justamente como vos decías, Gabriel, cuando nos reconocemos como personas dignas, merecedoras de respeto, y este respeto se manifiesta en el trato, en los actos. Claro, y nosotros somos dignos y el otro también es digno. Exactamente. También a mí me parece que es importante enseñar a los hijos a distinguir entre el bien y el mal, el formar en ellos una conciencia recta, y ahí también estoy trabajando por la paz, ¿no? Cuando los hijos son pequeños, nosotros los papás somos como una conciencia externa de ellos, y acá nos hacen un aporte, ¿no? Sí, la hermana Daniela también, ella quiere participar, es parte del equipo porque está del otro lado del vidrio. Espectacular. Bien. Entonces acá nos pone que digno es igual a soy merecedor. Exacto, merezco. Ahí está. Muy lindo, hermana, gracias. Ser merecedor de. Escriba más, hermana, que necesitamos letras suyas. Sí, pero más grande porque no se leen las letras. A los carteles acá en el video van a empezar a aparecer. Bueno, decíamos que también es importante enseñar a distinguir a los chicos entre el bien y el mal. Esto se enseña, la conciencia moral se forma. Si ustedes han leído el cuento de Pinocho, Pepe Grillo, el grillito ese es el que le va diciendo a Pinocho lo que está bien y lo que está mal. Es la conciencia. Exacto, bueno, sí. La conciencia en los chicos, dice Sigmund Freud, la va formando los padres, lo que se llama, que Sigmund llama el super yo, y que se termina, se forma, digamos, o se comienza a formar a partir de los 4, 5, 6 años. Y ahí es fundamental que nosotros le expliquemos esto que vos decías, Juan María, el no, parece que a veces no le podemos decir no. Y tenemos que decir no se van a morir si les decimos no, esto está. Y es distinto por ahí decirle vos sos desordenado a decirle tu cuarto está desordenado, por ahí no calificarlo con lo que está mal, sino ir explicándole aquello que hacen mal y que pueden revertir, sobre todo en lo referido a estas actitudes, como decíamos, de respeto, que se sientan dignos y que se sientan merecedores ellos también de ser respetados y de poder hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, y finalmente es fundamental que exaltemos siempre el valor de la vida humana, como decíamos, como para ir cerrando, su dignidad y su derecho, ¿no? La vida de ellos, la vida de los demás. A ellos les llegan mucho todas las noticias de violencia que se viven a diario. Y bueno, hacerles justamente tomar conciencia de que podemos revertir esta sociedad violenta, este mundo violento, si nosotros vivimos la paz en la casa, si nosotros rezamos por la paz, si nos tratamos en paz, y bueno, si se respira paz en nuestro hogar, ¿no? Empecemos por vivir la paz en nuestra casa. Así es. Ojalá que el Señor nos acompañe y que el Señor, como decíamos, que nos ilumine. Claro, y que se ponga en medio nuestro. Si Él se pone en medio nuestro y nos da la paz, la vamos a poder vivir, ¿no es cierto? El granito de arena ahí que yo agregaría es el tema de la caridad. Bien. La caridad en la familia. Es imposible dejar de mencionar este valor para que haya paz. ¿Por qué? Porque es un elemento que va a determinar la calidad de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. No es lo mismo tener un espíritu caritativo con los demás, porque esto, insisto, las pocas veces que yo he podido ponerlo en práctica, cuando yo genero alguna actitud de caridad hacia otro, no solamente estoy dando, yo recibo 4 veces más de lo que doy. Así es. ¿Y qué recibo? Y sinceramente cuando uno genera esa actitud, uno se siente en paz. Es increíble. Bueno, si uno lo pudiera trasladar a su familia, dice, qué fantástico, si yo dando esto recibo tanto, pero me paso dando. Claro. Y no lo hacemos. Como San Francisco, dando, recibiendo. ¿No? Sí. ¿Y recibiendo qué? Paz. Ese sentido de paz. Sí, todo es más fácil así. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé la paz. Vamos haciendo una oración de cierre. Una oración de cierre. Bien. Bueno, Señor Jesús, tú que nos regalaste el don de la paz,
Ayúdanos a ser artífices de ella, en nuestra pareja, en nuestra familia. Que seamos testimonios de paz para nuestros hijos, que viven en un mundo de violencia, guerra y odio. Que descubran y experimenten en nosotros, sus padres, la paz. Esa paz que no les da la sociedad, que no les muestran los medios de comunicación social, que no les transmiten nuestros ambientes. Ayúdanos a ser creadores de paz, caminos de paz, educadores para la paz. Amén. 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 Ah, y la última me mató. La última, la que leyó Luis. Ayúdanos a ser creadores de paz, caminos de paz, educadores para la paz. Amén. Así que bueno, también vamos a tenerlos presentes en nuestras oraciones a ustedes que van a ver a su hija. Muchas gracias. Para que en paz Para no que nos estén en paz, para que peleemos. estén contentos, y que el Señor, bueno, nos bendiga a todos, que también bendiga a Mariana y a su trabajo, y que todos tengamos una semana muy bendecida. Igualmente para todos. Hasta el próximo viernes. Todo en tus manos, María, todo en tus manos, José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para obtener la paz del corazón, trataremos de hablar más del Señor.